Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos aquí reunidos simple y sencillamente para aprender más de ti. Se hace eso a través de tu palabra, que ella pueda llegar al corazón, transformar mi mente, transformar mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En vista de lo que ha sucedido recientemente, ha habido algunas preguntas, comentarios y no es común que en la iglesia se hable de la muerte. Por eso hemos subtitulado o titulado este mensaje: quiero saber sobre la muerte. ¿Cómo es? ¿Qué es? Ustedes saben que me gusta usar siempre la Biblia y que abran sus Biblias, pero como voy a dar tantos pasajes, quiero que tomes nota de esto, porque muchos de ustedes como padres a lo mejor como abuelos, van a tener que hablar con sus hijos o nietos sobre este tema, porque es un tema que intriga a muchos. De hecho, fue John Wayne. Para los jóvenes que están aquí no van a saber de qué estoy hablando. Los más viejos ya van a saber de qué estoy hablando, y si no sabes, no tengo cómo ayudarte. John Wayne, un actor muy famoso, cuando él estaba muriendo, decía, es interesante que en la vida nos preparamos para todo, menos para la muerte. Porque en la vida todo lo queremos preparar y todo eso, pero una realidad de la vida sigue siendo la muerte. Y es uno de los temas, uno de los tabús que no queremos hablar. Y les voy a dar unos pasajes. Santiago 4:14 dice de esta manera: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Te hace la pregunta, ¿sabes? ¿Sabes qué te toca? Dice, la vida de ustedes es como la niebla del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Esa es una realidad gráfica de cómo es la vida. La vida, hoy estamos aquí, mañana no estamos, rápidamente se pasa. O sea, ahora que ya no está mi madre, pues yo sé que vivió unos buenos 87 años, casi 88, pero uno dice, oye, qué rápido fue. O sea, nunca nos imaginamos llegar a este momento, porque no es algo que tienes en la mente, pero es una realidad de la vida. Y yo, que ahora tengo 60 y tantos años, 62 años, yo sé que es lo que están pensando, qué joven se ve, pero 62 años, jamás pensé. Yo recuerdo a los 18 años, veía a la gente de 62 años y decía, qué viejos están, ya están respirando gratis. Y ahora digo, no, que se venga todo lo gratis que pueda, ¿no? Fíjense cómo describe la muerte la Biblia en Salmo 116, de esta manera: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Fíjense, para nosotros es un tabú, pero la Biblia la presenta como algo estimado, algo grandioso, algo bello, la muerte. La muerte es mencionada tanto en el hebreo como en el griego en la Biblia más de 100 veces. 500 veces cuando hablas de otras formas, pero la palabra muerte, así en específico, aparece más de 100 veces. Y tú dices, bueno, entonces es un tema y un tópico importante. Apocalipsis 14:13, si estás anotando, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. La palabra descansarán en el griego es anapauro. Anapauro significa ser libre de los problemas de la vida natural. Eso es lo que significa el descanso. En eso. Por eso de pronto dicen que en paz descanse. Obviamente es en paz, porque ese descanso ya no tenemos los agobios, las penas, las dificultades de esta vida se acaban. Simple y sencillamente bienaventurado, o sea, feliz. Otra vez suena como una dicotomía, suena como algo absurdo hablar de la muerte y de la felicidad. Pero bueno,
como es un tabú para nosotros, siempre usamos eufemismos. Eufemismo es una palabra que describe algo negativo en una manera positiva. Siempre usamos eufemismos para describir la muerte. Nunca queremos decir muerte, entonces usamos otras cosas. Por ejemplo, yo pereció, por ejemplo, partió, se fue con el Señor, se nos adelantó. Y hasta empezamos a bromear con todas esas cosas para que no sea tanto pesar, ¿no? Decimos, colgó los tenis. Me acuerdo de un joven que llegó con el doctor y le dice, doctor, ya los análisis le llegaron. Sí, dice, ya llegaron, y tengo una mala noticia y una noticia peor. Una mala y una peor. Dice, ¿cuál quieres? Dice, ¿la mala? La mala es que tienes 36 horas de vida, es todo. Y dice, ¿qué puede ser peor que eso? ¿Cuál es la peor? Dice, es que te estamos buscando desde ayer en la mañana. Y a veces hacemos cosas como eso para tratar de aligerar un poquito el pesar de un tema que es difícil hablar, pero es un tema que se debe de hablar con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Es un tema que se debe de hablar. Por eso la realidad es que el tema de la muerte provoca temor en la gente. De hecho, Psicología Hoy, la revista Psicología Hoy, Psychology Today, escribe un artículo de las 5 cosas que más atemorizan a la gente en el mundo entero. Y el número 1 es la muerte. La gente teme a la muerte. Pablo llegó a entender la muerte, por eso él llegaba a su final de días y decía, he peleado la buena batalla. Por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tú dices, ¿ganar al morir? Bueno, solo puedes entender ganar al morir si entiendes qué es la muerte y cuál es el proceso, qué es lo que sucede. Pero el mundo entero está en temor, no quiere hablar. Yo conozco gente que le decía, oye, ¿y lo de la muerte? No, ese es un tema que no me gusta hablar de eso. Fíjese, hay varios. Woody Allen, que era un actor famoso, decía, no le tengo miedo a la muerte, solo no quiero estar ahí cuando llegue. A lo mejor representa mucho de nosotros, ¿no? Groucho Marx decía, pienso vivir eternamente o morir intentándolo. La realidad es que es algo que provoca ese temor, esa incertidumbre, porque ¿qué hay? A lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, es que no existe nada después de esta vida. Bueno, si no existe nada después de esta vida, entonces nada tiene sentido. O sea, si el universo, ya lo hemos hablado, es casualidad, si no existe Dios que hizo el universo en una forma tan perfecta y tan detallada, si no hubo diseño para ello y no hay Dios y no hay recompensa para el bien y castigo para el mal, entonces no importa si eres Hitler o eres Madre Teresa de Calcuta. No importa si estás violando a niños por placer. No importa nada de eso, porque después de esta vida no hay nada. Pero si hay algo, toda esta vida tiene un sentido en preparación para nuestra vida y para la vida que sigue. Y eso es lo que la Biblia nos dice. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando morimos? Y yo creo que no hay mejor libro que la Biblia para entender. La Biblia nos ayuda a entender la muerte. Y si me permiten, en los próximos minutos que tengamos, voy a darles 5 principios para entender la muerte mucho mejor y pasajes bíblicos que nos ayudarán a descifrarlo y tener una paz
no es decir que no sienta uno tristeza. Extraño a mi padre, extraño a mi madre, como no se pueden imaginar. Mi padre era mi mejor amigo. En los últimos años con mi madre nos hicimos tan buenos amigos. Yo no había tenido esa oportunidad porque era más apegado a mi padre, pero disfruté tanto de mi madre. Y ver a mi yerno y mi hija tan apegados a ellos, de los dos, y ver la bendición de eso. Y vemos otra faceta, otra cara de la muerte. Entonces permítanme en estos minutos poder descifrarle lo que la Biblia dice, y creo que vamos a poder salir de aquí entendiendo mucho mejor la muerte, para que ahora tú le expliques a tus hijos o le expliques a tus nietos y ellos puedan entender que la esperanza está en Jesucristo. Principio número 1, si estás tomando nota: la muerte es inevitable. Yo sé que esto le va a sorprender a algunos, pero la muerte es inevitable. No hay algo que puedas hacer para evitar eso. Hebreos 9:27, si estás tomando nota, dice de esta manera: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hasta la Biblia te está diciendo esto. Por eso Jesús llega y dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Recuerden que fe no tiene que ver cuánta fe tienes para lograr las cosas de milagros y cambios en la vida. No es cuánta fe tienes, sino dónde depositas esa fe. Puede ser una fe como un grano de mostaza depositada en Dios. Es muy distinto a mucha fe depositada en algo que es efímero, es pasajero, que no tiene solidez. Entonces la Biblia nos dice, la verdad, está establecido que vamos a morir una sola vez y después de eso viene el final. Job capítulo 14, versículo 5 lo pone de esta manera: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Por eso a veces en la vida tú te pones a reflexionar y empezar a decir, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y qué si hubiéramos? ¿Y qué si? La realidad es que todo está establecido por Dios. Yo recuerdo que yo llegaba de un viaje, venía de Orlando, volando hacia Phoenix, Arizona, pero tuve que volar a Los Ángeles primero. Y sobre el Golfo de México empezó una tormenta impresionante, a tal grado que tuvimos que aterrizar en Houston para atender a los heridos que había en ese vuelo. Fue tan severa la tormenta que yo recuerdo habiéndome arrepentido de pecados que ni existen, pero yo quería estar seguro que... Después de eso hubo otro incidente medio interesante en Los Ángeles, porque casi aterriza y en eso se atravesó otro avión y tuvo que subir, elevar. Y a mí me gusta sentarme en la ventanilla para saber dónde voy a quedar en dado caso, ¿no? Llego a Tucson era la celebración de un edificio que estaba nuevo para una iglesia, y lo que le digo al pastor: no sabe lo que pasó en el Golfo de México y heridos. Y yo le pinté el panorama bien tétrico al pastor que me había invitado. Y me dice: Fermín, tú te vas cuando sea tu tiempo, en ningún otro momento. Yo recuerdo que yo pensaba: ¿y qué si hubiera sido tiempo del piloto? Imagínate que llegando al cielo y que Dios diga: oye, Fermín, ¿tú qué haces aquí? Yo digo: bueno, pues vengo con el piloto, ¿no? Pero la realidad es, sí teníamos un amigo que de hecho compartió aquí varias veces cuando recién empezó la iglesia, que él estuvo en un accidente de avión y fue uno de los pocos que salió vivo de ese accidente. Y él mismo decía: ¿sabes que cuando no es el tiempo tuyo, ni un accidente de avión te va a llevar? Porque Él determina nuestros días. Y a veces nosotros nos hacemos nuestras conjeturas de todo eso. Fíjense que yo encontré datos científicos sobre la muerte en
Y los pueden usted buscar, tratar de, si quieren contradecir esto o lo que sea, ¿no? Busquen, hay información en el internet sobre la muerte. Pero yo encontré este dato y es interesante, que el 100% de la gente va a morir. Es una realidad. Ahora, a menos que uno de estos días suene la trompeta y nosotros nos vayamos con él, pero va a haber una transformación de nuestro cuerpo, de todos modos. O sea, siempre hay una metamorfosis, una transformación. Sin embargo, a lo mejor no vamos a ver muerte aquí, pero si se tarda el Señor, el 100% de nosotros vamos a ver la muerte. Entonces es inevitable. Si estás tomando nota, principio número 2, la muerte en la Biblia se describe como separación. Di esa palabra conmigo, separación. Y déjenme describirlo un poquito. Hay 3 palabras que usa el Nuevo Testamento especialmente para separación: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. Todos estos se encuentran en la Biblia. La muerte espiritual básicamente es nacimos nosotros a una vida pecaminosa. Espiritualmente nacemos con un espíritu muerto y solo el alma y el cuerpo. Es hasta que el Espíritu Santo llega al corazón y le da vida al espíritu que ahora entonces podemos decir verdaderamente estamos en vida. Pero nacemos de esa manera. Esa es la realidad. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y todos, David lo reconocía, dice: en pecado he sido concebido. O sea, él reconocía que nosotros desde nuestra niñez, de nuestra infancia, somos pecadores. Y hay gente que yo sé que eso les molesta. ¿Cómo que un bebé es pecador? Todos somos pecadores. Ellos no son culpables porque no son conscientes de actos pecaminosos, pero y Dios les va dando conciencia para entonces confrontar. Pero a todos los demás nosotros somos conscientes precisamente de esto. Pero primero es la muerte espiritual, que viene siendo el momento que no tenemos a Jesucristo. La segunda muerte mencionada, que es la más mencionada en el Nuevo Testamento, es la muerte física. Raquel, por ejemplo, en Génesis 35:18, cuando ella estaba por dar a luz, estaba muriendo también, y el momento final de su vida, ella tiene a su hijo, le pone Benomi, y dice la Biblia que se salió el alma de su cuerpo. Separación. Entonces, la muerte es una separación. El tercero, no voy a hablar mucho de esto, pero la segunda muerte, básicamente Apocalipsis 20, del 13 en adelante, nos habla que es la separación eterna con Dios. Se llama el infierno, aquel lugar donde será el lloro y el crujir de diente. Y espero que nadie experimente esta segunda, pero estas primeras 2 las tenemos que enfrentar. Un momento donde yo reconozco que necesito a Jesucristo, y cuando recibo a Jesucristo, sé que mi cuerpo va a morir. Porque la realidad, aquí está un cálculo matemático. Si les gusta la matemática, es esto. Básicamente la Biblia dice: si naces una vez, morirás 2 veces. Pero si naces 2 veces, morirás una vez. Recuerdo, mi padre contaba una historia el predicador de la calle Burbank. La calle Burbank es una calle muy famosa en Nueva Orleans, donde estaban la mayoría de los tables y todo eso. Ahí es donde el pecado abundaba, ¿no? Y este era un dueño de uno de los establecimientos que había en aquel lugar. Y lo que la esposa era cristiana, y siempre oraba por él y decía: Señor, cámbialo, transfórmalo. Y él pues seguía con sus tables y todas las cosas que él le gustaba hacer. Entonces en una ocasión de pronto tiene un encuentro con Jesucristo, a tal grado que fue tan transformado que cerró su establecimiento y se iba a la calle Burbank a repartir folletos sobre Jesucristo. Y la esposa ahora pensaba que se había vuelto loco.
decía, Señor, quería que lo cambiaras, pero no así. Entonces, ¿cómo somos, no? A veces queremos un cambio, pero a nuestra manera, ¿no? Y Dios lo transformó totalmente. Entonces, ella, pensando que se había vuelto loco, lo llevó con el psicólogo. Mi padre contaba la historia. De hecho, está el libro del predicador de la calle Bourbon. Cuando está ante el psicólogo le dice, pregunta su nombre y toma sus datos. Dice, a ver, tu dirección. Dice, ¿cuál quieres, la temporal o la permanente? Dice, ¿tienes dos direcciones? Sí, tengo una temporal y una permanente. Bueno, dice, dame la dirección que tienes ahorita. Ok, le da la dirección de su casa. Y dice, a ver, ¿tu fecha de nacimiento? Ok, ¿cuál quieres, la primera o la segunda? Y dice, a ver, ¿tienes dos fechas de nacimiento? Sí, dice, porque si nazco dos veces muero una, y si nazco una vez muero dos. Y le dice el psicólogo, a ver, espérate, no está bien tu lógica. Si naces dos veces tienes que morir dos veces. Si naces una vez tienes que morir una vez. Dice, es que yo no me voy con tu lógica, yo voy con lo que la Biblia dice. Si nazco dos veces muero solo una vez. Se voltea el psicólogo con la señora y le dice, ¿sabe qué? Lléveselo porque no le puedo ayudar. Pero la realidad es que nosotros entendemos que muerte es separación. Es el cuerpo separándose del espíritu y el alma y el espíritu yéndose con su creador. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Principio número 3. Si estás tomando nota, la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Entonces vas a decir, ¿por qué entonces morimos? Permítanme explicarles un poquito más. Lo que Jesús derrotó en la cruz del Calvario fue al príncipe de la muerte. El príncipe de la muerte lo derrotó en la cruz del Calvario. Noten este pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquel que tenía el dominio de la muerte, Satanás, llega el Señor, Dios mismo encarnó y viene a esta tierra, porque recuerden, para redimirnos se requería tres cosas. Se requería querer, poder y parentesco. Se quería el querer redimir a alguien, pues cualquiera pudiera hacer, pero tenías que tener la capacidad, los elementos, las herramientas, el dinero, los recursos para hacerlo. Dios tenía el querer y el poder, pero no tenía el parentesco. Entonces Dios se hace de aquello, dice, no se aferró a ese trono y se despoja de ese trono y viene a esta tierra tomando condición de hombre, y en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para redimirnos a nosotros. Pero ¿qué más hace ahí? Toma el dominio sobre Satanás, tomando condición de hombre, muriendo en la cruz del Calvario. Ahora su muerte a nosotros nos da vida. Ahora podemos decir, esta segunda parte es que el poder de la muerte ha sido conquistada. Pablo lo escribe de esta manera en Corintios, primera de Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, noten, menciona los dos, el príncipe y el poder. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él llega y destruye, toma dominio sobre la muerte. Y otra vez preguntaremos, ¿por qué morimos? Bueno, recuerden que hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Entonces, hablando de la muerte física, no es lo que quita de nosotros, porque Él va a deshacerse de todo esto que es pecaminoso, que es material, que es imperfecto,
en su forma de ser. Ahora, no solo eso hace el Señor, sino también nos describe lo que la muerte, cómo es la muerte. Y en Lucas capítulo 16, lo puedes estudiar tú en casa, versículo 19 al 31, describe algo muy interesante. Él está hablando con los fariseos. Los fariseos religiosos tienen su manera de pensar, y él empieza a dar un relato. Hay algunos estudiosos que le llaman esto una parábola. El dilema con llamarlo una parábola es que ni Jesús la llama una parábola. Lucas, que es el escritor, el autor de este libro, era un médico, era muy detallista. Van a notar su genealogía va hasta Adán. O sea, porque él quería los detalles. Él dice, habiendo estudiado con esmero todos los detalles, él le gustaban los detalles. Él hubiera mencionado que era una parábola y no lo hizo. De hecho, es posiblemente el autor más elocuente del Nuevo Testamento. Se cree que fue Lucas el que transcribe Hebreos, que algunos piensan que fue Pablo. Es posible que Pablo lo dictó, pero lo transcribe Lucas porque dicen que está escrito con una elocuencia que Pablo no tenía, pero Lucas sí lo tenía. Lucas era muy detallista y como no dice que es parábola, lo que yo pienso que sucedió es que Jesús llega y les dice, vengan fariseos, déjenme enseñarles, y abrió el telón eterno y les enseñó un poquito lo que es la vida eterna. Y les da un relato de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico había vivido con sus opulencias, su grandeza, y el hombre pobre con llagas, sufriendo, arrastrándose, anhelando migajas que cayeran de las mesas para poder comer. Y dice el relato que de pronto los dos murieron. Y aquí les va. Dice, el hombre Lázaro, el hombre pobre, murió. Y dice, y llegaron los ángeles para escoltarlo al cielo. Porque una de las cosas que pasa cuando tú mueres es que llegan ángeles de Dios a tomarte de la mano y llevarte directo ante tu Creador. Se me hace interesante que Jesús lo describe de esa manera, porque, por ejemplo, cuando mi padre estaba en sus últimos momentos, él decía, ¿y esos hombres que están ahí, quiénes son? Él veía unos hombres. Dios le estaba dando una revelación a lo eterno que él no había tenido. Mi mamá, pues ya cansada y todo eso, decía, esos son los que vienen por ti y te van a llevar. No sabía que eran los que venían por él. Pero dice la Biblia que llegaron los ángeles y se lo llevaron. Es todo lo que dice del pobre. Y dice, al rico lo enterraron. Porque en aquel tiempo a los pobres no los enterraban. A los que encontraban en la calle los agarraban y los tiraban al basurero y los quemaban. Era la manera que ellos trataban. Esa es la cultura. A lo mejor se nos hace exagerado hoy en día y está bien, pero en aquel tiempo es lo que hacían. No tuvo su entierro, pero él tuvo algo mucho más precioso, que llegaron por él y lo tomaron de la mano y lo llevaron al cielo. Y de pronto empieza el clamor. Aquel que se fue al infierno, el rico, se fue al infierno diciendo, oye, ¿sabes qué? Por favor, tráeme agua, haz esto, porque es el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor les dice, no, de allá no va a ir para acá y de aquí no hay para allá. O sea, ya se acabó. Dice, bueno, entonces mis familiares, bueno, ahí está la palabra, los profetas, ahí está todo para que ellos puedan ver, el mensaje está ahí, el testimonio está ahí. Y nos da un relato muy interesante del cielo que nos ayuda a entender un poco más cómo es la muerte. Y se lo dijo a los fariseos, y de pronto dice, los ángeles agarran a Lázaro, el pobre, y lo llevan, lo escoltan al seno de Abraham. Curioso, porque muchos maestros de la Biblia se confunden con eso y dicen que este es la antesala al juicio y ahí vamos a esperar todos el juicio final y todo eso. No, espérate, déjame explicarle, porque necesitas entrar a la cultura judía. Está hablando con los fariseos, no está hablando con los mexicanos.
Está hablando con los fariseos. El seno de Abraham era, para que ellos entendieran, el padre de la fe para ellos era Abraham. Abraham les daba la identidad, los rescató de la nada y los hizo algo. Y aparte, el seno de Abraham era el lugar en una fiesta. Los ricos declaraban fiestas y la gente no se sentaba en sillas, sino ponían cojines y se sentaban en el piso recargados. El seno de Abraham era el que se sentaba al lado de aquel que había hecho la invitación a la boda, el mero Señor de todo. Y se recargaban con él a su pecho. Y lo que Jesús estaba diciendo es que el pobre se fue directamente al que nos dio la identidad y nos transformó, y le toca sentarse a un lado de aquel que nos redimió. ¡Wow! No estés esperando algún purgatorio o una antesala. Pablo fue bien claro, dice, estar ausente en este cuerpo es estar presente con Dios. Y entramos a otra dimensión, que es una dimensión de eternidad. En eternidad no existe tiempo. Para mí existe el tiempo, algún día, pero para Dios ya no existe tiempo. Todo es ya. Entonces nos describe el proceso de la muerte aquí, y podemos... Vayan y léanlo y estudienlo y se van a dar cuenta varias cosas que dice. Pero para poder ir terminando, principio número 4. La muerte es una jornada, no un destino. La muerte es una jornada, no un destino. Y hay un pasaje, Dios me habló mucho en este pasaje, porque David está describiendo a un pastor. Salmo 23, creo que es el más clamado. De hecho, en funerales el que más se declama y todo eso. Dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. 3 cosas que vivo ahí en ese pasaje. Número 1, la muerte es un valle, es un camino al verdadero destino. Es cerrar tus ojos a esta vida y abrirlas a una nueva vida. No creas que porque muchos dicen como es dormir, entonces es como dormir y yo no voy a saber nada hasta que... No. El momento que cierres tus ojos físicos, se abre lo espiritual. Entras a una nueva dimensión. Y por eso dice, el valle es solo un camino al verdadero destino. Amados, quisiera nada más que entendamos, nosotros no somos de aquí. Nacimos en México, en Chile, en Argentina, donde quieras haber nacido, pero este es un proceso temporal camino a lo eterno. Y un valle es una grieta entre montañas que tiene una entrada y una salida. Y eso es lo que David está diciendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué dice eso? La segunda parte que yo aprendo de ese pasaje es que la muerte es solo una sombra de la realidad. Dice, noten, es el valle de la sombra de muerte. O sea, no es una realidad la muerte, es una sombra. Y estaba escuchando a un pastor hablando de esto y dio un relato de un profesor que andaba con sus alumnos de bíblico, niños pequeños. Y había pasado un camión grandote por ahí y dice que notaron todos la sombra que pasó por encima de ellos. Dice, uy, la sombra del camión nos atropelló. Y aprovechó ese momento para enseñarles a los niños. Sí, hijos, dice, hace 2000 años el camión atropelló a Jesucristo en la cruz del Calvario para que a ti ahora solo te pasara la sombra.
O sea, Él muere en la cruz para que tú tengas vida. Y es impresionante lo que Dios nos permite ahora. Porque la muerte es solo una sombra, no es una realidad. La realidad es la eternidad. La pregunta: ¿estamos listos para la eternidad? Y lo tercero que aprendo en ese pasaje del Salmo 23 es el principio número 5. En la muerte no estás solo. Y si me regresas al pasaje aquí en la pantalla, por favor, dice: aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjese, por primera vez me di cuenta que en este salmo David siempre está hablando del pastor, pero cuando ya habla de la muerte se pone a hablar con el pastor. Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pasos me hará descansar. Y de pronto paso para el valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Imagínate, en el momento que mi madre cerró sus ojos, la escoltaron ángeles de Dios. Y de pronto, abriendo sus ojos, vio al maestro que ella predicó por años, que le dijo: sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amados, no estamos solos. No estamos solos. Por primera vez lo hace personal en la muerte, tanto en la vida como en la muerte. Ese es el proceso de preparar nuestra vida. La Biblia dice en Colosenses 2:15, dice: también despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ese triunfo nos los entrega a nosotros para que nosotros entendamos: wow, cómo me gustaría vivir eternamente en este cuerpo, pero mejor es estar con Él al final del día. Por eso Pablo decía eso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, para Él vivo. Si muero, para Él voy a morir. La pregunta es esta que yo hago esta mañana: ¿estás preparado? Si fuera al salir de este lugar tu último momento, recuerdan que hay un día destinado para todos y del cual nadie pasará. Si fuera hoy, ¿estás preparado? A lo mejor tú estás diciendo: pues he tenido mis temores, he tenido mis dudas, no sé qué pensar por todo lo que he escuchado. Bueno, hoy es el día para hacer ese arreglo con Dios. La otra pregunta que quisiera hacerles es: ¿qué legado quieres dejar? Me encanta cuando Juan escribe en tercera de Juan capítulo 4, el apóstol Juan escribe de esta manera: no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Hoy, en un mundo lleno de mentiras, de absurdos, de incertidumbres, solo hay una verdad. No existen varias verdades, solo hay una verdad. Y Juan decía: lo más impresionante para mí es que mis hijos anden en la verdad. Pero eso se arregla empezándote a contactar con el Señor y arreglar tu corazón con el Señor. Me encanta la historia de el ex sacerdote Brennan Manning. Él vivió aquí en San Diego, trabajó visitando a los hospitales en muchos lugares, y en una ocasión, y lo describe su libro, llegó a un lugar donde estaba un anciano, y cuando entra él y le dice: padre,
Yo sé que voy a morir. Yo entiendo eso. Pero como no sé qué sigue después de esto, quisiera poder platicar con Dios, pero no sé cómo orar. Quisiera que antes de que se vaya me enseñara a orar. Y Brennan Manning agarró una silla y la tomó y la puso al lado de la cama y le dice: mira, así como estoy sentado en esta silla y tú me estás platicando, así platica con el Señor. Él está aquí sentado esperando que tú platiques con Él. Oraron, se fue. A los días tuvo una llamada Brennan Manning y a la familia y dice: nuestro padre murió. Pero algo nos intriga, porque lo encontró la enfermera hincado al lado de la silla, con su cabeza recostada. Así murió. Dice: no entendemos por qué. Y él dice: yo sí sé. Porque en su último momento, su último respirar, lo que él quiso es poner su cabeza en las piernas de su maestro. Se fue feliz, porque por un momento entendió que su maestro estaba ahí para él. Él te ama a ti, pero ¿estás preparado? Él te ama a ti, pero ¿cuál es tu legado? Miren, yo a lo mejor no he sido la persona más perfecta del mundo, pero una cosa sí me enseñaron mis padres: que en las buenas o en las malas, en las altas o en las bajas, sigue al Señor Jesús. Puestos de pie. Puestos de pie. Yo voy a pedir al equipo de algunos líderes que pase acá. Yo te voy a hacer una invitación. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, ahí está la primer parte de separación que hay por el pecado, que no tienes al Señor. Te quiere dar vida eterna. Pasa y dile: yo quiero tener vida eterna. Quiero estar seguro que cuando yo muera, yo me voy con Él. Pásenle para acá también. También hay algunos aquí que han estado temiendo la muerte, temen. A lo mejor estás pasando por una enfermedad difícil en tu vida y no sabes qué va a seguir, qué va a pasar. Y esa incertidumbre te tiene inquieto, pero el Señor quiere venir a darte paz. Que es posible que Dios te va a sanar, pero si no, hay unos ángeles esperando listos para llevarte directo a la fiesta celestial que se llama las bodas del Cordero. A lo mejor tú no sabes cuál es el legado que tú estás dejando. ¿Qué es lo que tú le has enseñado a tus hijos, a tus nietos? Pues es tiempo de cambiar esas cosas para enamorarlos del Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de entender mejor la muerte, Señor. Aunque sí es algo difícil a veces entender, pero podemos tener la paz que si estamos contigo, estamos bien y todo estará bien. Señor, tanto aquellos que están viendo en pantalla como esos que están aquí, aquellos de aquí que nunca habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, pasen aquí. Alguien va a orar contigo para que lo recibas. Esto no te compromete con nosotros, te compromete con el Señor. Si tú te necesitas a alguien que ore por ti, pásale también. En lo que vamos a despedir, empieza a pasar sin problema. No tengas temor, pero alguien va a querer orar por ti para fortalecer tu vida. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿No están enojados? Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, lo que digas, lo que toques,
Lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, abraza a 2, 3 personas. Que Dios les bendiga.